El momento ha llegado. Sabíamos que iba a pasar, pero Warner Bros. Ha confirmado, para todos aquellos que lo estuvieran deseando, spoiler, nadie, que ya hay en marcha una quinta entrega de Matrix. Ya sin las hermanas Wachowski detrás de la escritura y la dirección de la cinta, aunque una de ellas, la responsable solitario de la cuarta película, Lana Wachowski, sí va a estar como productora y el responsable de hacer dichas tareas, es decir, tanto de ponerse detrás de las cámaras como de escribir el guión, va a ser Drew Goddard, que es un cineasta al que le tengo bastante fe. Mayormente él es conocido como guionista, fue guionista de series como Lost, Perdidos, o especialmente responsable de la Daredevil de Netflix, y también tuvo incluso una nominación al premio de la Academia por Marte, ¿no? En la película aquella de Matt Damon, dirigido por Ridley Scott, aunque también ha dirigido otros vehículos como World War Z, la de zombies con Brad Pitt, pero sobre todo tiene ya en su haber dos películas como director que son cintas de culto. Cabin in the Woods, La cabaña en el bosque, que es una cinta slasher que se reía de las convenciones del género, muy buena y reivindicable película, y Malos tiempos en el Royal, que era otro thriller un poco en clave de Tarantino, que tenía un reparto de lujo. Estaba Dakota Johnson, estaba John Hamm, estaba Jeff Bridges, estaba Chris Hemsworth, en fin, un reparto de lujo, y que aunque son ambas dos películas irregulares, pero os comentaba que para mí son cintas muy recomendables y de culto para las próximas generaciones. Así que bueno, algo de esperanza tengo con esta quinta entrega de Matrix, pero de todo ello vamos a hablar en el vídeo de Orgullo Fan, así que cabecera y comenzamos. Casualmente, hace un par de días vi un documental que me hizo pensar bastante acerca de Matrix, bueno, que el documental se llamaba Generación Matrix, y que versaba sobre la trilogía original de la cinta de las Wachowski, una trilogía maravillosa, ¿no? Porque es que además fue muy inteligente en ese sentido. Para empezar, eso que no se puede volver a repetir, el hecho de que The Matrix, aunque cuando llegó a los cines todos pensábamos que iba a ser pues un blockbuster, pero no estábamos preparados para lo que iba a ser, porque era una película que se había hecho con 60 millones de dólares, que incluso para la época era muy poco dinero, y en cambio la película lucía muy por encima de sus valores de producción, ¿no? Era impresionante, y encima, aunque no era algo que se hubiese hecho por primera vez, y había algunas películas que se habían rodado consecutivamente, pero fue tan inteligente de decir, venga, automáticamente después del boom vamos a estrenar no solamente dos películas más que se van a rodar conjuntamente y que se van a estrenar, creo que se estrenaron con 6 meses de separación entre ambas o 9 meses, en fin, muy poco tiempo, pero no solamente eso, sino que vamos a acompañarlo con Animatrix, que era una serie de cortos de animación estilo anime, que era una de las influencias de las Wachowski, y también vamos a lanzar, mejor dicho, un videojuego que va a completar, que va a formar todo ello, a formar parte del canon, intentando, me imagino, construir precisamente eso, ¿no? Algo parecido a lo que fue la trilogía original de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, de George Lucas, que siempre se ha comparado con esta franquicia porque precisamente nosotros somos la generación que había tenido que de alguna forma conformarse con ver dichas películas a través de la pequeña pantalla, y entonces cuando llegó Matrix era como nuestra, ¿no? Queríamos apropiárnosla porque era uno de esos fenómenos cinematográficos que por fin íbamos a poder disfrutar, porque Matrix lo cambió todo. Se ha hablado mucho de que la trilogía original de las Wachowski, que era un plagio, bueno, él lo sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Grant Morrison, escritor de cómics, dijo que le habían robado el concepto de The Invisibles, que era un cómic y con una premisa bastante similar, pero es que, claro, había tantas metareferencias dentro de Matrix a las películas de Hong Kong, bueno, a toda la paranoia, ¿os acordáis de cuando se decía que iba a colapsar el mundo, que los ordenadores no iban a poder superar el llegar a la cifra de los 2000, ¿no? Ya había una especie de eso, de paranoia colectiva, ¿no? Y
nos afectó tanto porque nosotros éramos precisamente esa generación que leía cómics, que había visto nacer el boom de los videojuegos, ¿no? Que ahora es tan popular. Bueno, pues nosotros éramos de los que jugaban con la pelotita esta que rebotaba de una pantalla a otra. Nosotros empezamos con eso. Fuimos la generación que vio nacer Internet y fuimos también la generación que rebuscaba en los videoclubs buscando el último éxito del cine de acción de Hong Kong, protagonizado por Jackie Chan o Jet Li. Así que las metareferencias de Matrix eran muchas, pero su influencia a partir de su estreno fue aún mayor. Siempre menciono la publicidad de películas como, por ejemplo, Operación Swordfish, que decían, no, es que hay una escena que utiliza el bullet time, ¿no? de Matrix, ¿no? Esto de que de repente la cámara giraba en alrededor del set, ¿no? Alrededor de los protagonistas, que eso era una locura. Bueno, pues es una de las grandes innovaciones de Matrix, pero estilísticamente también cambió muchísimo. ¿Os acordáis de toda esa moda de la gente vestida de negro con gafas de sol, que era como, what? ¿Qué demonios hacéis? Y por eso que de alguna forma se vaya a seguir utilizando el concepto Matrix, pues tiene su lógica, ¿no? Pero es que ya ha pasado un cuarto de siglo y el último precedente que tuvimos fue Matrix Resurrection en el año 2021, que era una película, bueno, pues que también intentaba eso, ¿no? Apelar un poco a la nostalgia que se hizo después de que Warner hubiera estado insistiendo durante años y años y años a los Wachowski para que volvieran otra vez a hacer algo con aquella propiedad intelectual, y ellas siempre se negaron, hasta que llegó un punto en el que Warner dijo, ok, vamos a hacer esto con o sin vosotras. Y encima, como las carreras de las Wachowski nunca volvió a ser lo que era, a pesar de que tienen ese debut antes de Matrix, ya tuvieron esa, ¿cómo era el título original? Bounce, Lazos Ardientes, aquí en España, que es un peliculón. Pues luego todo lo que hicieron, Speed Racer, que era una fumada, madre mía, qué fumada que era Speed Racer. El Atlas de las Nubes, que era una película mucho mejor, pero que, bueno, adolecía también de tener demasiadas subtramas, demasiados personajes, un argumento demasiado enrevesado, con flashback, estas cosas que también le gustan a Wachowski. O también la gran fumada que fue esa Sense8, la serie de Netflix, en fin, que ya estaba claro que todo lo que las había hecho ser muy moloras, pues no habían sabido luego explotarlo a lo largo de su filmografía. Entonces llegó un punto en el que dijeron, bueno, vale, ¿qué queréis? ¿Otra Matrix? Pues hacemos otra Matrix. Pero claro, les pilló por el medio de la pandemia y encima lo que debería ser un reencuentro entre viejos amigos no llegó a ser como tal. O sea, porque sí teníamos a Keanu Reeves, que fue otro de los grandes motivos para hacer la película, ¿no? Aprovechar el hype, el momento hype que tenía Keanu Reeves y que sigue teniendo, ¿no? Por protagonizar las películas de John Wick. Estaba Carrie-Anne Moss como Trinity, pero luego tenías a un actor, Yahya Abdul-Mateen II, para hacer de Morfeo en lugar de Lawrence Fishburne, y tenías a otro actor para hacer del agente Smith en lugar de Hugo Weaving. Y era como, bueno, entonces esto no es un reencuentro de viejos amigos. Y es que, al margen de ello, o sea, ¿alguien se acuerda, os acordáis de alguna escena realmente memorable de aquella Matrix Resurrection? Con toda esta cosa de la metaficción, de personajes hablando sobre cómo ha cambiado la industria, o sea, que era como, parecía, en lugar de una película, en lugar de vamos a hacer una nueva entrega de Matrix que a la gente le explote la cabeza, parecía que estaban haciendo la parodia de, así que me deja cierta esperanza el hecho de que no vayan a ser las Wachowski las responsables, porque sinceramente yo creo que ya no tenían nada más que contar con la idea, sino que vaya a ser un hombre como Drew Goddard, que puede que coja el concepto, vamos, y que haga algo que vuelva a enganchar a la gente, aunque, claro, se va a tener que enfrentar Matrix a uno de los grandes hándicaps con los que se enfrentan la mayoría de las franquicias, y es poder superar a sus protagonistas originales, porque creo, honestamente, con todo lo que me sigue molando a mí Keanu Reeves, pero creo que el personaje de Neo lastraría a una nueva entrega y debe expandirse más allá de lo que ya nos contaron en la trilogía original. Creo que eso ya no da para más y sobre todo tiene que superar el final de aquella Matrix Resurrection, donde la propia Trinity también al final acababa convertida en una especie de superheroína. No, la verdad es que yo no quiero ver eso. Veremos a ver si se impone la opinión de la propia Warner Bros., que ya en aquella cuarta quería meter como fuese a Michael B. Jordan, el protagonista de la ahora también
saga de Creed lo quería imponer como protagonista, pero bueno, las Wachowski no tuvieron en cuenta dicha imposición del estudio y al final pues Jordan no entró en la terna de protagonistas. De todo ello seguiremos hablando, pero bueno, os quería hablar de mis primeras reflexiones acerca de una quinta entrega de Matrix aquí en Orgullo Fan. Dejadme en la caja de comentarios qué es lo que os parece a vosotros, y como siempre les estaré dando feedback, y hasta que nos volvamos a escuchar, pues venga, chao familia.